Morid de Wong. Los Reyes Malditos. Volumen 4. La Ley de los Varones. Parte 3 de 5. Producción, traducciones alejandroconcha.com. Segunda parte. El Artois y el Conclave. Capítulo 1. La llegada del conde Roberto. Una docena de caballeros, llegados de Dulen y conducidos por un gigante con cota de mallas del color de la sangre, atravesaron al galope el pueblo del Bouque Maison y se detuvieron en el punto más alto del camino. Desde allí se divisaba una amplia llanura de trigales, cortada por ondulaciones del terreno y hayales, que descendía en mesetas hacia un horizonte de bosques lejanos. Aquí comienza el Artois, monseñor, dijo uno de los hombres, Sire Juan de Varenne, dirigiéndose al jefe de la tropa. Mi condado. He aquí, por fin, mi condado, dijo el gigante. He aquí una buena tierra, que no he pisado desde hace 14 años. El silencio del mediodía se extendía por los campos llenos de sol. Se oía el resoplido de los caballos después del esfuerzo realizado, y el revoloteo de los abejorros ebrios de calor. Roberto saltó bruscamente de su montura, lanzó la brida a su criado Lormé, trepó por el talud pisando la hierba, y entró en el primer campo. Sus compañeros permanecieron inmóviles, respetando la intimidad de su alegría. Roberto avanzó con su paso de coloso por entre las espigas, ya granadas y doradas que le llegaban hasta el muslo. Las acariciaba con la mano, como si fueran la gualdrapa de un dócil caballo o los cabellos de una amante rubia. Mi tierra, mi trigo, repetía. De repente se echó cuán largo era en el campo, revolcándose, rodando locamente entre las gramíneas como si quisiera confundirse con ellas, mordía las espigas con todos sus dientes para encontrar en el corazón del grano el sabor lechoso que tiene un mes antes de la cosecha, ni siquiera se daba cuenta de que se lastimaba los labios con las aristas del trigo candeal. Se embriagaba de cielo azul, de tierra seca y del perfume de los tallos, haciendo él solo tantos estragos como una manada de jabalíes. Se levantó, soberbio, completamente restregado, y se reunió con sus compañeros blandiendo un puñado de espigas arrancado brutalmente. Lormet ordenó a su criado, desabrocha mi cota, desenlaza mi broña. 17. Cuando Lormet cumplió la orden, deslizó el puñado de trigo bajo su camisa, junto a la piel. Juro ante Dios, monseñores, dijo con voz potente, que estas espigas no saldrán de mi pecho hasta que haya reconquistado el último campo, el último árbol de mi condado. Ahora, a la guerra. Montó en su caballo y lo lanzó al galope. ¿No te parece, Lormet gritó en plena carrera, que aquí la tierra suena mejor bajo los cascos de nuestros caballos? Desde luego, monseñor, respondió el asesino de corazón tierno, que compartía todas las opiniones de su dueño. Pero lleváis suelta la cota, no corráis tanto y os la podré ajustar. Nota del autor. 17. La broña era un vestido de piel, de tela o de terciopelo sobre la cual se cosían pequeñas mallas de hierro, lo cual reemplazó a la cota de malla propiamente dicha. Para reforzarla comenzaron a poner bajo esta broña unos elementos llamados plates, de donde el nombre de armadura de plates, los cuales eran unos trozos de metal plano, forjados a la forma del cuerpo y articulados al modo de la cola de los cangrejos. Hasta aquí la nota. Cabalgaron así un momento. Luego la llanura descendía bruscamente y Roberto descubrió una masa de 1800 corazas alineadas en una pradera, centelleantes bajo el sol, que acudían a recibirlo. Nunca hubiera creído encontrar tan numerosos partidarios en esta cita. Ah, Varenne. Buen trabajo, compadre mío, exclamó Roberto, maravillado. En cuanto lo reconocieron los caballeros de Artois, un inmenso clamor se elevó de sus filas. Bienvenido sea nuestro conde Roberto. Larga vida a nuestro gentil señor, y los más entusiastas lanzaron los caballos a su encuentro, las rodilleras de hierro chocaban, las lanzas oscilaban cual la mies en el campo. Ah, ahí veo a Coomón y a su astro. Os reconozco por vuestros escudos, compañeros míos, dijo Roberto. Por el ventalle levantado del casco, los caballeros mostraban sus caras chorreando sudor, pero radiantes por la alegría bélica. Muchos de ellos, simples siré del campo, llevaban viejas armaduras anticuadas, heredadas de sus padres o de sus tíos abuelos, que ellos mismos habían ajustado mal a su medida. Antes de anochecer, esas armaduras harían daño por las junturas y su cuerpo estaría cubierto de costras sangrantes. En previsión de esto, todos llevaban en los equipajes de sus escuderos de armas un bote de ungüento preparado por sus mujeres y trozos de tela para curarse. Ante Roberto se presentaban todos los ejemplares de la moda militar de un siglo,
Todas las formas de yelmos y cimeras, algunas de estas cotas de mallas y gruesas espadas habían participado en la última cruzada. Los elegantes provincianos se empenachaban con plumas de gallo, faisano pavo real, otros iban coronados con un dragón dorado, y hasta uno de ellos había llegado a colocarse en el casco la figura de una mujer desnuda, que atraía las miradas de muchos. Todos habían pintado de nuevo sus cortos escudos, donde resplandecían en colores chillones sus blasones, sencillos o complicados según la antigüedad de cada linaje. Los más sencillos generalmente pertenecían a las familias más antiguas. He aquí a Saint Venance, Longuevillers, Nedonchel, decía Juan de Varenne, presentando los caballeros a Roberto. Vuestro leal, monseñor, vuestro leal, decía cada uno al momento de citar su nombre. Leal Nedonchel, leal Valliencourt, leal Piquiñey, respondía Roberto al pasar ante ellos. A unos jovenzuelos, erguidos y orgullosos de entrar en liza por primera vez, Roberto le prometió armar los caballeros él mismo, si mostraban valor en los próximos lances. Luego decidió nombrar inmediatamente 2 mariscales, como en el Ostreal. En primer lugar eligió a Siré de Opondier, que había contribuido activamente a agrupar aquella nobleza alborotada, y ahora voy a elegir, veamos. A ti, Bobal, anunció Roberto. El regente tiene por mariscal a un Bombón, yo tendré a un Bobal. Los pequeños señores, a quienes complacían los juegos de palabras y los retruécanos, aclamaron riendo a Juan de Bobal, que había sido designado debido a su nombre. Ahora, monseñor Roberto, dijo Juan de Varenne, ¿qué ruta queréis seguir? ¿Vamos primero a Saint-Paul, o bien nos dirigimos directamente a Arras? El Artois es todo vuestro, no tenéis más que elegir. ¿Qué ruta lleva a Esdin? La que vos pisáis, monseñor, que pasa por Frevent. Pues bien, quiero ir primero al castillo de mis padres. Un movimiento de inquietud se observó entre los caballeros. Realmente era de lamentar que el conde de Artois, apenas llegado, quisiera dirigirse hacia Esdin-sur-Astre, el que llevaba sobre el casco la figura de una mujer desnuda, que se había hecho notar mucho en los tumultos del último otoño. Dijo, temo, monseñor, que el castillo no esté en condiciones de recibiros. ¿Cómo? ¿Sigue acaso ocupado por Siré de Brose, que fue mandado allí por mi primo el Turbulento? No, hicimos huir a Juan de Brose, pero destrozamos también un poco el castillo. Destrozado, dijo Roberto. ¿No lo habéis quemado? No, monseñor, no, los muros siguen en pie. Pero lo debisteis de saquear un poco, ¿verdad? Bien, si no es más que eso, habéis hecho bien. Cuanto sea de Maot la cerda, Maot la bribona, Maot la ramera, os pertenece, monseñores. Yo os hago partícipes de todo. ¿Cómo no querer a un señor feudal tan generoso? Los aliados vitorearon de nuevo a su gentil conde Roberto, deseándole larga vida, y el ejército de la rebelión se puso en marcha hacia Esdin. Al atardecer llegaron ante las 14 torres de la plaza fuerte de los condes de Artois, en la que solo el castillo ocupaba la superficie de 12 medidas, o sea casi 5 hectáreas. ¿Cuántos impuestos, penas y sudores había costado a la gente humilde de la comarca aquel fabuloso edificio destinado, según le habían dicho, a protegerlos de las desgracias de la guerra? Las guerras se sucedían, pero la protección se mostraba poco eficaz, y como siempre se luchaba por la posesión del castillo, la población prefería encerrarse en sus casas de adobe, rogando a Dios que la luz pasara de largo. En las calles no había mucha gente para festejar la llegada del señor Roberto. Los habitantes, acobardados por el saqueo de la víspera, se escondieron. Los alrededores del castillo no eran muy agradables a la vista, la guarnición real, colgada en las almenas, comenzaba a oler a carroña. En la puerta grande, llamada Puerta de los Pollos, el puente levadizo no había sido levantado. El interior ofrecía un espectáculo de desolación, de las bodegas corría el vino de las cubas destrozadas, por todas partes se veían aves de corral muertas, de los establos llegaba el quejumbroso mugido de las vacas, y en los ladrillos que pavimentaban los patios interiores, raro lujo en aquella época, se leía la historia de la reciente carnicería en largos hilos de sangre seca. Las habitaciones de la familia de Artois comprendían 50 piezas, ninguna de las cuales había sido respetada por los buenos aliados de Roberto. Todo lo que no se pudieron llevar para decorar las mansiones vecinas había sido destrozado en el mismo lugar. Desapareció de la capilla la gran cruz de plata sobredorada y el busto de San Luis que contenía un fragmento de hueso y algunos cabellos del rey. Desapareció el gran cáliz de oro, del que se apropió Ferry de Piquiñey, que poco más tarde se pudo encontrar en venta en una tienda de París. Desaparecieron los 12 volúmenes de la biblioteca y el ajedrez de jaspe y calcedonia. Con los vestidos,
peinadores y lencería de Maot, los señores se habían abastecido de buenos regalos para sus amantes. Hasta se llevaron de las cocinas las reservas de pimienta, jengibre, azafrán y canela. 18. Maot redactó un minucioso informe de los robos y destrozos cometidos en su castillo de Esdin, informe que comprendía no menos de 129 artículos. Promovió un proceso en el Parlamento de París para obtener una indemnización, que le fue concedida por sentencia del 9 de mayo de 1321. Caminaban sobre vajilla destrozada y brocados hechos trizas, solo se veían cortinas de lecho rasgadas, muebles quemados y tapices arrancados. Los jefes de la revuelta, un poco confusos por el destrozo que habían hecho, seguían a Roberto en su visita, pero el gigante, a cada descubrimiento que hacía, estallaba en una risa tan amplia, tan sincera, que pronto se sintieron envalentonados. En la sala de los escudos, Maot había hecho erigir, adosadas a las paredes, estatuas de piedra que representaban a los condes y condesas del Artois desde su origen hasta ella misma. Todos los rostros se parecían un poco, pero el conjunto ofrecía buen aspecto. Aquí, monseñor, dijo Piquiñi, no quisimos tocar nada. Pues hicisteis mal, compadre, respondió Roberto, porque entre estas figuras veo una al menos que no me gusta. Lorme, una maza. Empuñó la pesada maza de guerra que le tendió su criado, la hizo voltear 3 veces por encima de su cabeza y descargó un descomunal golpe sobre la efigie de Maot. La estatua vaciló en su pedestal, la cabeza se desprendió del cuello y fue a estrellarse contra las losas. Que le ocurra lo mismo a la verdadera cabeza, después de que todos los aliados del Artois se hayan orinado encima de ella, exclamó Roberto. Para quien gusta de destrozar, todo es cuestión de empezar. La maza de guerra erizada de puntas, se balanceaba, amenazadora, en la mano del gigante. Ah, bribona tía. Me despojasteis del Artois porque este que me engendró. E hizo saltar la cabeza de la estatua de su padre, el conde Felipe, cometió la tontería de morir antes que este, y decapitó a su abuelo el conde Roberto II. ¿Iba a vivir yo entre estas imágenes que hicisteis modelar para que os otorgaran un honor al que no teníais derecho? Abajo. Abajo mis antepasados. Volveremos a comenzarlo todo. Las paredes temblaban, los trozos de piedra se diseminaban por el suelo. Los varones del Artois permanecían en silencio con la respiración cortada por aquel furor que superaba en mucho a su propia violencia. ¿Cómo, en verdad, cómo no obedecer apasionadamente a un jefe así? Cuando terminó de descabezar a su estirpe, el conde Roberto III lanzó la maza por las vidrieras de una ventana y, estirándose, dijo, ahora podemos hablar cómodamente, mesires compañeros míos, mis leales, quiero que en todas las ciudades, prevostazgos y castellanías que vayamos a liberar del yugo de Maot, se registren las quejas que cada uno formule contra ella, y que dicho registro recoja con toda exactitud sus maldades, con el fin de enviar un informe concreto a su yerno Mesire Puertas Cerradas, porque lugar que pisa ese hombre, lugar que cierra, ciudades, conclave, tesoro, a Mesire Corto de Vista, nuestro señor Felipe el Tuerto, 19, que se proclama regente, y por causa del cual nos quitaron hace 14 años, este condado, para que él pudiera enriquecerse con la Borgoña. Nota del autor. 19. Se decía tuerto por miope. A Felipe V lo llamaron el largo, el grande o el tuerto. Hasta aquí la nota. Que reviente esa bestia, con la garganta atada con sus tripas. El pequeño Gerardo Quierez, el hombre hábil en pleitos y procedimientos, que había defendido ante el rey la causa de los varones contra Maot, tomó entonces la palabra y manifestó, hay algo grave, monseñor, que no solamente atañe al Artois, sino a todo el reino, y apuesto a que no sería indiferente al regente que se supiera cómo murió su hermano Luis X. Por el mismo diablo, Gerardo. También tú sospechas lo mismo que yo. Tienes pruebas de que en este asunto mi tía ha puesto también su maligna mano. Pruebas, monseñor, eso se dice pronto. Pero sí tengo una fuerte sospecha, que puede ser apoyada con testimonios. Conozco en Arra a una señora que se llama Isabel de Ferienes y a su hijo Juan, vendedores ambos de objetos de magia, que proporcionaron a cierta joven de la familia Hirson, la Beatriz. Algún día, compañeros míos, os regalaré a esa Beatriz, dijo Roberto. La he visto varias veces, y adivino, por su aspecto, que tiene unos reales muslos. Los Ferienes le vendieron, para la señora Maot, veneno para matar ciervos, 2 semanas antes de morir el rey. Lo que podía servir para los ciervos bien pudo servir también para el rey. Los varones demostraron con sus risitas que apreciaban el juego de palabras, a su altura.
De todos modos, se trataba de veneno para Cornupetax, exclamó Roberto. Dios guarde el alma de mi cornudo primo Luis. Las risas subieron de tono y ello parece tanto más cierto, Messire Roberto, prosiguió Kierez, cuanto que la señora Ferrienes se jactó el año pasado de haber fabricado el filtro que hizo las paces entre Messire Felipe, a quien llamáis el tuerto, y la señora Juana, hija de Maot, ramera como su madre, y a quien hicisteis mal, varones míos, de no ahogar como si fuera una víbora cuando la tuvisteis a vuestra merced, aquí mismo, el pasado otoño, dijo Roberto. Necesito a esta Ferrienes y a su hijo. Prendedlos en cuanto lleguemos a Arra. Ahora vamos a comer, porque esta jornada me ha abierto mucho el apetito. Que maten el buey más gordo de los establos, y que lo asen entero, que vacíen el estanque de las carpas de Maot, y que nos traigan el vino que no os acabasteis de beber. 2 horas más tarde, al caer el día, toda aquella compañía estaba completamente borracha. Roberto mandó a Lorme, que se mantenía bastante bien en pie, a dar una batida por la ciudad, con una buena escolta, a fin de proporcionar las mujeres necesarias para contentar el humor alegre de los varones. Lorme no se detuvo en averiguar si eran doncellas o madres de familia aquellas a quienes sacaba de la cama, con sus soldados empujó hacia el castillo a un rebaño en camisón que balaba de espanto. En las saqueadas habitaciones de Maot se organizó un sabroso combate. Los alaridos de las mujeres enardecían a los caballeros, quienes se lanzaban al asalto como si cargaran contra infieles, rivalizando en proezas seductoras, y abatiéndose hasta 3 a la vez sobre el mismo botín. Roberto cogió por los cabellos a los bocados mejores, sin preocuparse mucho en desnudarlas. Como pesaba más de 200 libras, sus conquistas casi perdían la respiración y no podían gritar. Mientras tanto, Suast, que había perdido su hermoso casco, estaba encorvado, con los puños sobre el corazón y vomitando como gárgola durante una tormenta. Luego, aquellos valientes empezaron a roncar, un hombre hubiera bastado entonces para degollar sin dificultad a toda la nobleza del Artua. Al día siguiente, un ejército de piernas flojas, lenguas espesas y cerebros brumosos se puso en camino hacia Ra. Solo Roberto parecía tan fresco como un lucio sacado del río, lo que le ganó definitivamente la admiración de sus tropas. Hicieron varios saltos en el camino, porque Maot poseía en aquellos parajes otros castillos, cuya vista despertó el valor de los varones. Pero cuando, el día de Santa Magdalena, se instaló Roberto en Arra, buscaron en vano a la señora Ferrienes, había desaparecido. Capítulo 2. El lombardo del Papa. En León, los cardenales seguían encerrados. Se habían imaginado que iban a cansar al regente, pero su reclusión duraba ya un mes. Los 700 hombres armados del conde de Forêt continuaban montando guardia alrededor de la iglesia y del convento de los frailes dominicos, y aunque por respetar las formas, el conde de Savelly, mariscal del conclave, llevaba permanentemente las llaves consigo, estas llaves no servían de gran cosa, ya que solo podían aplicarse a puertas tapiadas. Los cardenales transgredían día tras día la constitución de Gregorio, y ello con la conciencia tranquila por haber sido obligados a reunirse con apremio y violencia. No dejaban de decírselo así día tras día al conde de Forêt, cuando éste asomaba la cabeza encasquetada por el estrecho orificio que servía para pasar los víveres. Pero día tras día el conde de Forêt se limitaba a repetir que él se veía obligado a respetar la ley del conclave. Este diálogo de sordos podía continuar durante largo tiempo. Los cardenales ya no se alojaban juntos, como prescribía la Constitución, porque, aunque la nave de los jacobinos era grande, el hecho de convivir en ella casi 100 personas, sobre simples brazadas de paja, pronto se hizo insoportable y en primer lugar, por la pestilencia que se había originado con los calores de agosto. Porque nuestro Señor naciera en un establo, su vicario no ha de ser elegido necesariamente en medio de la porquería, decía un cardenal italiano. Los prelados, por lo tanto, se pasaron al convento, que comunicaba con la iglesia, el cual estaba comprendido en el mismo recinto. Expulsando de él a los frailes, se colocaron bien o mal a 3 por celda o por habitación de la hospedería, la cual, naturalmente, fue cerrada a los viajeros. Los capellanes y los pajes ocuparon los refectorios. El régimen alimenticio decreciente no seguía aplicándose, de haberlo hecho, hubiera sido una asamblea de esqueletos. Los cardenales se hacían enviar del exterior algunas golosinas, que, según decían, iban destinadas al superior y a los frailes. El secreto de las deliberaciones se violaba hábil y obstinadamente, cada día entraban o salían del conclave cartas escondidas en el pan o entre los platos vacíos.
La hora de la comida se había convertido en la hora del correo, y la correspondencia que pretendía arreglar la suerte de la cristiandad estaba muy manchada de grasa. El conde de Forêt había notificado todas estas infracciones al regente, que parecía alegrarse. «Cuantas más faltas e inobservaciones cometan», declaró Felipe de Poitiers, «mejor podremos castigarlos, cuando tomemos una decisión. Dejad pasar las misivas, pero abridlas en cuantas ocasiones podáis y hacedme conocer su contenido». De esta manera se supo del fracaso de 4 candidaturas, casi inmediatamente después de planteadas, primero la de Arnaldo Nobel, antiguo abad de Fontfroide, de quien el conde de Poitiers hizo saber claramente por Juan de Forêt que no encontraba a aquel cardenal bastante amigo del reino de Francia, luego las candidaturas de Guillermo de Mandagú, de Arnaldo de Pelagro y de Berenguer Fredol el Mayor. Gascones y provenzales se zancadilleaban mutuamente. Se supo también que el terrible Quetani comenzaba a asquear a una parte de los italianos, incluso a su propio sobrino Stefaneschi, por la bajeza de sus intrigas y la demente exageración de sus calumnias. Había llegado a proponer, como por broma, pero ya se sabía lo que en su boca significaban estas palabras, evocar al diablo y encargarle la designación de papa, pues Dios parecía renunciar a mostrar su elección. A lo que Duece, con su voz susurrante, respondió: «No sería la primera vez, Monseñor Francisco, que Satanás se sentaría entre nosotros». Cuando Quetani solicitaba una candela, se susurraba que no era para alumbrarse, sino para fundirla y proceder a un hechizo. Hasta su inesperada internación, los cardenales se oponían unos a otros por razones de doctrina, de prestigio o de interés. Pero después de vivir juntos un mes, en la incomodidad de un espacio reducido, se odiaban por razones personales, casi físicas. Algunos descuidaban su aseo, no se lavaban ni se afeitaban, y se dejaban llevar por todas las libertades de la naturaleza. Algún candidato ya no buscaba votos prometiendo dinero o beneficios eclesiásticos, sino repartiendo su ración con los glotones, acto formalmente prohibido. Entonces corrían las denuncias de boca en boca: el camarlengo ha comido 3 platos del bando de... Si los estómagos lograban satisfacerse con estas compensaciones, no ocurría lo mismo con otros apetitos. La castidad, a la que ciertos cardenales tenían poca costumbre de someterse, comenzaba a agriar furiosamente el carácter de algunos. Entre los provenzales circulaba este juego de palabras: si Deutsch está presto a todo para hacer buena cara, los Colonna hacen buena cara a todos. Porque los dos Colonna, tío y sobrino, 2 señores atléticos configurados más para llevar coraza que sotana, acorralaban a los pajes por los pasillos, con la promesa de una buena absolución. No dejaban de echarse en cara antiguas quejas: si no hubierais canonizado a Celestino, si no hubierais renegado de Bonifacio, si no hubierais condenado a los templarios. Se acusaban mutuamente de debilidad en la defensa de la Iglesia, de ambición y de venalidad. Oyendo hablar a aquellos cardenales, se hubiera dicho que ninguno de ellos merecía siquiera una parroquia de pueblo. Solo Monseñor Duece parecía insensible a la incomodidad, las intrigas y la maledicencia. Desde hacía 2 años había embarullado tanto las cosas entre sus colegas que ya no necesitaba mezclarse en nada, y podía dejar que sus perversas maquinaciones trabajaran por sí mismas. Frugal por naturaleza y por costumbre, la escasez de comida no le preocupaba en absoluto. Había preferido compartir su celda con los 2 cardenales normandos agrupados a los provenzales, Nicolás de Freauville, antiguo confesor de Felipe el Hermoso, y Miguel del Bec, que, demasiado débiles para formar un partido, no figuraban entre los papables. No los temían, y su instalación en compañía de Duece no podía tener aspecto de conjura. Por otra parte, Duece veía poco a sus compañeros. A una hora fija se paseaba por el claustro del convento, apoyado generalmente en el brazo de Guccio, que no cesaba de recomendarle: «Monseñor, no vayáis tan deprisa. Tengo dificultad en seguiros, debido a esta pierna que me ha quedado rígida a consecuencia de mi caída, en Marsella. Bien sabéis que vuestra oportunidad, si he de dar crédito a lo que oigo, será mayor cuanto más débil os crean». Es verdad, dices bien», respondía el cardenal, que se esforzaba entonces por encorvar la espalda y arrastrar los pies, doblegando sus 72 años. El resto del tiempo, lo dedicaba a leer o a escribir. Se había procurado lo que le era más necesario: libros, candela y papel. Le avisaban para una reunión en el coro de la iglesia. Fingía entonces dejar con pena sus trabajos, se arrastraba hasta su silla y, mientras se deleitaba escuchando las injurias y perfidias con que se abrumaban sus colegas, se contentaba con susurrar: «Ruego a Dios, hermanos míos, ruego a Dios que nos inspire la elección más digna». Quienes lo conocían de hacía tiempo lo encontraban cambiado.
Parecía lleno de virtudes cristianas, y entregado a maceraciones y ofrecía a todos ejemplo de benevolencia y caridad. Cuando se lo hacían observar, respondía sencillamente, acompañando su murmullo con un gesto de desengaño, la proximidad de la muerte. Es hora ya de prepararme. Apenas tocaba la escudilla de la comida y la hacía llevar a alguno de sus rivales. Así Guccio se llegaba con los brazos cargados, junto al camarlengo que engordaba como buey cebado, y le decía, Monseñor Duece os envía esto. Esta mañana os ha encontrado delgado. De los 96 prisioneros, Guccio era uno de los que más fácilmente se comunicaban con el exterior. Había podido establecer rápidamente un enlace con el agente de la banca Tolomei en Lyon. Por esta vía pasaba no solo las cartas que enviaba a su tío, sino también el correo más secreto, que Duece destinaba al regente. Estas cartas no pasaban por la desgracia de los platos grasientos, sino dentro de los libros indispensables a los piadosos estudios del cardenal. Duece, en efecto, no tenía otro confidente que el joven lombardo, cuya astucia le era cada día más valiosa. Sus destinos estaban estrechamente ligados, porque uno quería salir papa de aquel convento recalentado por el verano, y el otro deseaba dejarlo cuanto antes, protegido poderosamente, para correr en auxilio de su hermosa María. Guccio, de todos modos, estaba algo tranquilo en lo referente a ella desde que Tolomei le había escrito que velaba por su amor como un tío verdadero. A comienzos de la última semana de julio, cuando Duece vio que el cansancio extenuaba a sus colegas, hartos de calor y lanzados irremediablemente unos contra otros, decidió poner en práctica la comedia que meditaba desde hacía tiempo y preparada cuidadosamente con Guccio. ¿He arrastrado bastante los pies? ¿He ayunado bastante? ¿Es bastante malo mi aspecto?, preguntaba a su improvisado paje. ¿Están mis colegas bastante disgustados de sí mismos para dejarse llevar por cansancio a una decisión? Así lo creo, monseñor, creo que ya están maduros. Entonces, mi joven compañero, comenzad a hacer trabajar vuestra lengua, por mi parte, temo acostarme y no levantarme más. Guccio empezó por decir a los servidores de los otros cardenales que monseñor Duece estaba muy agotado, que presentaba indicios de enfermedad y que, en vista de su mucha edad, era de temer que no saliera vivo del conclave. Al día siguiente, Duece no apareció en la reunión diaria, y los cardenales lo comentaban entre sí, repitiendo los rumores que Guccio había hecho circular. Al día siguiente, el cardenal Orsini, que acababa de tener un violento altercado con los Colonna, se encontró con Guccio y le preguntó si era verdad que monseñor Duece estaba tan débil. Sí, monseñor, y estoy apenadísimo, respondió Guccio. ¿No estáis enterado de que mi dueño incluso ha dejado de leer? Eso es como decir que le queda poco de vida. Luego, con el leer de cándida audacia que sabía adoptar en tales casos, añadió, si yo estuviera en vuestro lugar, monseñor, sé muy bien lo que haría. Elegiría a monseñor Duece. Así podríais salir al fin de este conclave y reunir otro a vuestro gusto en cuanto él muera, cosa que, os lo repito, no tardará. Es una oportunidad que, tal vez la semana próxima, se habrá perdido. Por la tarde, Guccio vio a Napoleón Orsini en conciliábulo con Stefaneschi, Alberti de Prato y con Guillermo de Longis, todos italianos favorables a Duece. Al día siguiente volvió a formarse como casualmente el mismo grupo en el claustro, pero incrementado con el español Lucas Flisco, hermanastro de Jaime II de Aragón, y con Arnaldo de Pelagrue, jefe del partido gascón. Guccio, al pasar junto a ellos, oyó decir a este último, ¿y si no muere? Sería menor mal que permanecer aquí, respondió uno de los italianos, 6 meses más, como nos amaga, si perdemos esta ocasión de elegir a un moribundo. Guccio hizo pasar inmediatamente una carta para su tío, en la que le recomendaba comprar a la compañía de los Bardi todos los créditos que esta banca tenía sobre Jacobo Duece. Podréis obtenerlo sin dificultad a mitad de su valor, ya que al deudor se le da por muerto, y el acreedor os tomará por loco. Comprad incluso a 80 libras las 100, porque, como os digo, el asunto será bueno, o yo no soy vuestro sobrino. Además aconsejaba a Tolomei que se trasladara a Lyon lo antes posible. El 29 de julio, el conde de Foré hizo entregar oficialmente al cardenal Camarlengo una carta del regente. Para escuchar su lectura, Jacobo Duece consintió en dejar su camastro, más que caminar, se dejó llevar a la reunión. La carta del conde de Poitiers era severa. Detallaba todas las infracciones cometidas del reglamento de Gregorio. Recordaba su amenaza de quitar la techumbre de la iglesia. Vituperaba a los cardenales por sus discordias, y le sugería, si no podían llegar a una decisión, conferir la tiara al más anciano de ellos. Ahora bien, el más anciano era Jacobo Duece.
Cuando este oyó estas palabras, movió los brazos con gesto de moribundo y dijo con voz apenas perceptible, el más digno, hermanos míos, el más digno. ¿Qué ibais a hacer con un pastor que ni siquiera tiene fuerzas para andar, y cuyo lugar está más bien en el cielo, si el Señor quiere acogerlo, que aquí abajo? Se hizo llevar a su celda, se tendió sobre la cama y se puso de cara a la pared. Al día siguiente, Dwece pareció recobrar un poco las fuerzas, un debilitamiento demasiado constante hubiera despertado sospechas. Pero al recibirse una recomendación del rey de Nápoles, que apoyaba la del conde de Poitiers, el anciano comenzó a toser de manera penosa, debía de estar muy mal cuando se había acatarrado con aquel calor tan grande. Continuaban los chalaneos, ya que no se habían extinguido todas las esperanzas. El conde de Forêt comenzó a mostrarse más duro. Ahora hacía registrar ostensiblemente los alimentos, que además había reducido a un servicio diario, y confiscaba la correspondencia o la hacía echar de nuevo al interior. El 5 de agosto, Napoleón Orsini había logrado inclinar hacia Dwece al mismo temible Quetanil y a otros miembros del partido gascón. Los provenzales empezaban a olfatear el perfume de la victoria. El 6 de agosto pudo advertirse que Monseñor Dwece contaba con 18 votos, es decir, 2 más que aquella famosa mayoría absoluta que, en 2 años y 3 meses, nadie había podido reunir. Los últimos adversarios, viendo que se iba a hacer la elección a pesar de ellos, y temiendo que se le tuviera en cuenta su obstinación, se jactaron en reconocer las altas virtudes cristianas del cardenal obispo de Porto, y se declararon dispuestos a ayudarle con sus votos. Al día siguiente, 7 de agosto de 1316, decidieron votar. Designaron 4 escrutadores. Dwece se presentó llevado por Guccio y su segundo paje. Pesa como una pluma, murmuraba Guccio a los cardenales, que los miraban pasar y se apartaban con una deferencia que indicaba ya la elección que iban a hacer. Minutos después era proclamado papa por unanimidad, y sus 23 rivales le dedicaron una ovación. Puesto que vos lo queréis, señor, puesto que vos lo queréis, susurró Dwece. ¿Qué nombre escogéis?, le preguntaron. Juan. Llevaré el nombre de Juan. Juan XXI. Guccio se adelantó para ayudar a levantarse al endeble anciano, convertido en la autoridad suprema del universo. No, hijo mío, no, dijo Dwece. Me esforzaré en andar solo. Quiera Dios sostener mis pasos. Los imbéciles creyeron entonces asistir a un milagro, mientras que los demás comprendieron que habían sido engañados. Pensaban haber votado por un cadáver, y he aquí que su elegido circulaba con toda facilidad entre ellos, bullicioso y fresco como una trucha. Pero no podían imaginar todavía la dura vida que le iba a deparar durante 18 años. Entretanto el camarlengo había quemado en la chimenea las papeletas de la votación, cuyo humo blanco anunciaba al mundo un nuevo pontífice. Entonces comenzaron a oírse golpes de pico en el muro que tapiaba la puerta principal. Pero el conde de Forêt era prudente, en cuanto quitaron unas piedras, se deslizó por el hueco. Sí, hijo mío, soy yo, le dijo Dwece, que había trotado rápidamente hasta la puerta. Entonces, los albañiles terminaron de abatir la pared, abrieron las puertas y el sol, por primera vez después de 40 días, entró en la iglesia de los jacobinos. Una gran muchedumbre esperaba en el atrio, burgueses y gente del pueblo de Lyon, cónsules, señores y observadores de las cortes extranjeras, que se pusieron de rodillas cuando cardenales y conclavistas salieron formados en procesión. Un hombre grueso, de tez aceitunada y con un ojo cerrado, que estaba en primera fila junto al conde de Forêt, cogió el borde del vestido del papa cuando éste pasó delante de él y se lo llevó a los labios. Tío Spinello, exclamó Guccio Baglioni, que iba detrás del pontífice. Ah, vos sois su tío. Aprecio mucho a vuestro sobrino, hijo mío, dijo Dwece al banquero mientras le indicaba que se levantara. Me ha servido fielmente, y quiero conservarlo a mi lado. Abrazadlo, abrazadlo. Se levantó el capitán general de los lombardos y Guccio lo abrazó. Lo he comprado todo, como me dijiste, y al 6 por 10, susurró Tolomei a su sobrino, mientras Dwece bendecía a la muchedumbre. Este papa nos debe ahora varios 1000 de libras. Buen trabajo, hijo mío. Verdaderamente eres de mi sangre. Alguien, detrás de ellos, ponía una cara tan larga como los cardenales, era el señor Boccaccio, el principal viajante de los Bardi. Ah, entonces estabas dentro, descreído, le dijo a Guccio. De haberlo sabido no hubiera vendido los créditos. ¿Y María? ¿Dónde está María?, preguntó Guccio ansiosamente a su tío. Tu María se encuentra bien. Es tan hermosa como tú, astuto, y si el pequeño lombardo que lleva dentro se parece a los dos, hará carrera en la vida. Pero date prisa, muchacho. Te llama el Padre Santo.
Capítulo 3. Las deudas del crimen. El regente Felipe tenía empeño en asistir a la consagración del Papa, a fin de erigirse así en protector de la cristiandad. La elección de Duece me ha costado esfuerzos y preocupaciones, decía, justo es que ahora me ayude a conseguir mi gobierno. Quiero estar en León para su coronación. Pero las noticias del Artois no dejaban de ser inquietantes. Roberto había tomado sin dificultad a Raat, a Aven, y Erouen, y seguía la conquista del país. Carlos de Valois lo apoyaba bajo mano en París. Fiel a su táctica habitual de asedio, el regente dedicó su atención a las regiones limítrofes del Artois, con el fin de evitar la extensión de la revuelta. Escribió a los barones de Picardía recordándoles los lazos de fidelidad que los ataban a la corona de Francia, haciéndoles saber cortésmente que no toleraría que faltaran a su deber, y envió a los prebostazgos un buen contingente de tropas y soldados para vigilar la comarca. A los flamencos, que aún se burlaban, al cabo de un año, de la desgraciada expedición del Turbulento, que había terminado con su ejército hundido en el barro, Felipe le propuso un nuevo tratado de paz en condiciones muy ventajosas para ellos. En el atolladero en que estamos es necesario perder algo para salvar lo más importante, explicó el regente a sus consejeros. El conde de Flandes, aunque su yerno, Juan de Fien, era uno de los primeros lugartenientes de Roberto, dándose cuenta de que nunca tendría mejor ocasión de tratar, aceptó las conversaciones y permaneció neutral en los asuntos del condado vecino. De este modo, Felipe cerró prácticamente las puertas del Artois. Entonces, envió a Gautier de Chatillon a negociar directamente con los jefes de los revoltosos y darles seguridades sobre las buenas intenciones de la condesa Maot. Entendedme bien, Gautier, no debéis tratar con Roberto, le recomendó al condestable, porque eso supondría reconocerle los derechos que reclama. Seguimos considerándolo al margen del asunto del Artois. Vais solo a arreglar el conflicto que enfrenta a la condesa con sus vasallos, y en el que Roberto, a nuestros ojos, nada tiene que ver. ¿Es verdad, monseñor?, preguntó el condestable, que deseáis hacer triunfar en todo a vuestra suegra? De ningún modo, Gautier, si ha abusado de sus derechos, como creo. La señora Maot es muy imperiosa, y juzga que todos han nacido expresamente para servirla, hasta con el último ochavo de su bolsa y la última gota de sudor. Yo quiero la paz, prosiguió el regente, y para esto es necesario que se haga justicia a todos. Sabemos que la burguesía de las ciudades permanece adicta a la condesa, porque los burgueses están siempre en disputa con la nobleza, mientras que ésta ha abrazado la causa de Roberto con el fin de apoyar sus quejas. Ved, pues, si estas quejas son fundadas y procurad satisfacerlas sin que ello atente a las prerrogativas de la corona, esforzaos, por lo tanto, en separar a los varones de nuestro turbulento primo, haciéndoles ver que con la justicia pueden obtener de nosotros más que de él con la violencia. Sois un buen negociador, monseñor, verdaderamente sois un buen negociador, dijo el condestable. No creía que a mi edad me sería dado servir con tanto agrado a un príncipe tan prudente, que solo tiene la tercera parte de mis años. El regente al propio tiempo rogó al Papa, por mediación del conde de Forêt, que retrasara un poco su coronación. Juan XXI, aunque tenía legítima prisa por ver confirmada su elección por la consagración, aceptó muy complacido un retraso de 2 semanas. Pero al cabo de estas 2 semanas, los asuntos del Artois estaban bien lejos de la solución, y el acuerdo con los flamencos no pudiéndose ratificar antes del 1 de septiembre, Felipe solicitó, esta vez por medio del Delfín del Viennois, un nuevo retraso de la ceremonia. Juan XXI, ante la sorpresa del regente, se mostró repentinamente muy firme y casi brutal, y fijó irrevocablemente el 5 de septiembre para su coronación. Fijaba esta fecha por imperiosas razones que guardaba secretas y que, por otra parte, sobrepasaban a la comprensión de la mayoría. En efecto, fue el 5 de septiembre del año 1300 cuando fue consagrado obispo de Frejus. En la primera semana de septiembre de 1309, fue coronado su protector el rey de Nápoles, y la falsificación de una carta con los sellos reales, que le había permitido obtener la sede episcopal de Aviñón, surtió efecto precisamente el 4 de septiembre de 1310. El nuevo papa estaba en buenas relaciones con los astros, y sabía servirse de los pasos del sol para combinar las etapas de su ascensión. Si monseñor el regente de Francia y Navarra, a quien tanto queremos, hizo responder, se ve imposibilitado por los deberes del reino a estar a nuestro lado en este día solemne, lo lamentaremos mucho, pero entonces, para no obligarle a hacer un largo viaje, iremos a la ciudad de Aviñón a recibir la tiara. Felipe de Poitiers firmó el tratado con los flamencos la mañana del 1 de septiembre.
La madrugada del 5 llegaba a Lyon acompañado de los condes de Valois y de la Marche, a quienes no había querido dejar solos en París fuera de su vigilancia, así como de Luis de Évreux. «Nos habéis hecho cabalgar como un correo, sobrino mío», le dijo Valois echando pie a tierra. Apenas tuvieron tiempo para ponerse las galas especialmente preparadas para la ceremonia, galas que había ordenado confeccionar el tesorero Geoffroy de Fleury. El regente llevaba un vestido abierto de tela de flor de durazno, forrado con 226 pieles de Marta cebellina. Carlos de Valois, Luis de Évreux, Carlos de la Marche así como Felipe de Valois, que también asistía a la fiesta, habían recibido cada uno, como regalo, un vestido de camocán forrado de manera semejante. En Lyon, completamente empavesado, se apiñaba una inmensa muchedumbre para admirar el desfile. Juan XXI llegó a caballo a la primacial de San Juan, precedido por el regente de Francia. Todas las campanas de la ciudad fueron echadas al vuelo. Las riendas de la montura pontificia eran llevadas una por el conde de Évreux, y la otra por el conde de la Marche. La monarquía francesa enmarcaba estrechamente al papado. Seguían los cardenales, con capa pluvial roja y capelo rojo sujeto con cintas bajo la barbilla. Las mitras de los obispos brillaban al sol. El cardenal Orsini, descendiente del patriciado romano, colocó la tiara en la cabeza de Jacobo Duece, hijo de un burgués de Caogo. Gucci admiraba a su dueño desde su privilegiado puesto en la catedral. El pequeño anciano de barbilla delgada y hombros estrechos, al que 4 semanas antes se le creía moribundo, soportaba sin dificultad los pesados atributos pontificales con que se le cargaba. Los ritos faraónicos de la interminable ceremonia, que lo colocaban por encima de sus semejantes y hacían de él un símbolo de la divinidad, actuaban en su persona sin que él se diera cuenta, marcando en sus rasgos una majestad imprevisible, impresionante, y más evidente a medida que se desarrollaba la liturgia. Cuando le calzaron las sandalias pontificias, no pudo menos de sonreír ligeramente. Scarpinelli. Me llamaban Scarpinelli, el cardenal de los escarpines, pensó. Me hacían pasar por hijo de un zapatero. Ahora llevo los escarpines, señor. Me habéis puesto tan alto que no puedo desear nada más. Solo quiero gobernar bien vuestra iglesia. Este hombre ambicioso, ahora que veía satisfechas todas sus ambiciones, este intrigante, que había tenido éxito en todas sus maniobras, se encontraba propenso a la perfección en la suprema magistratura. El mismo día, el regente confirió cartas de nobleza a su hermano, Pedro Duece. La familia del Papa, según costumbre, se convertía en noble. Pero el acta de ennoblecimiento que dictó el mismo Felipe de Poitiers, si bien estaba destinada a honrar al Padre Santo a través de su hermano, testimoniaba también la actitud y el pensamiento, muy poco tradicional, del joven príncipe en cuanto al derecho a la nobleza. No son los bienes de familia, había escrito, ni la riqueza de hecho, ni las demás ventajas de la fortuna, los que tienen algún título en el concierto de las cualidades morales y de las acciones meritorias, esas son cosas que el azar concede tanto a los que las merecen como a los que no, que llegan tanto a los dignos como a los indignos. Por lo contrario, cada uno es hijo de sus obras y de sus propios méritos, y no tiene ninguna importancia de dónde podamos venir, ni de quién procedemos. Valois temblaba de irritación al oír tales declaraciones que juzgaba subversivas y escandalosas. Pero el regente no había hecho tan largo camino ni había dado al nuevo papa tales muestras de estima para no obtener nada a cambio. Entre aquellos dos hombres a los que separaba medio siglo, vos sois el alba, monseñor, y yo soy el atardecer, solía decir Duece a Felipe, existía cierta afinidad y una sutil armonía. Juan XXI no olvidaba las promesas de Jacobo Duece, ni el regente las del conde de Poitiers. En cuanto el regente le habló de los beneficios eclesiásticos, cuya primera anualidad debía ir a parar al tesoro, el nuevo papa hizo traer los documentos preparados para la firma. Pero antes de que se pusieran los sellos, Felipe tuvo una conversación particular con Carlos de Valois. ¿Tenéis alguna queja de mí, tío mío?, preguntó. Absolutamente ninguna, sobrino mío, contestó el ex emperador de Constantinopla. Era el momento de poder decir que la única queja que tenía contra él era su existencia. Entonces, tío mío, si no tenéis ninguna queja de mí, ¿por qué me servís mal? Cuando me entregasteis las llaves del tesoro, os aseguré que no se os pedirían cuentas, y he mantenido mi palabra. Pero vos, aun cuando me jurasteis homenaje y fidelidad, no cumplís vuestro juramento, ya que apoyáis la causa de Roberto de Artois. Valois hizo un gesto de negación. Calculáis mal, tío mío, prosiguió Felipe, porque Roberto va a seros muy costoso. No tiene dinero, sus únicos ingresos son los impuestos que le proporciona el tesoro, y acabo de cortárselos. Va, pues, a solicitaros subsidios.
¿dónde los hallaréis, ya que no disponéis de las finanzas del reino? Vamos, no os exacerbéis, no os encolericéis, ni digáis palabras gruesas que luego lamentaríais, porque yo solo deseo vuestro bien. Dadme seguridades de que no ayudaréis más a Roberto, y yo, por mi parte, pediré al Padre Santo que las anatas de Valois y del Men pasen directamente a vos y no al tesoro. El conde de Valois se veía desgarrado entre el odio y la codicia. ¿A cuánto ascienden esas anatas?, preguntó. De 10.000 a 12.000 libras, tío mío, porque hay que añadir los beneficios que no fueron percibidos en los últimos tiempos de mi padre y durante todo el reinado de Luis. Para Valois, siempre endeudado, esas 10 o 12.000 libras, que había de recibir aquel año, le llegaban milagrosamente. Sois un buen sobrino que comprende mis necesidades, respondió. Voy a hablar a Roberto para que se reconcilie con vos, e indicarle que, si no consiente, le quitaré mi apoyo. Felipe hizo el viaje de regreso en pequeñas etapas, solventando de pasada diferentes asuntos, e hizo una última parada en Vincennes, para llevar a Clemencia la bendición del nuevo papa. Me siento feliz, dijo la reina, de que nuestro amigo Duece haya tomado el nombre de Juan, ya que es el mismo que he elegido para mi hijo, por un voto que hice, durante una tempestad, en la nave que me trajo a Francia. Parecía estar alejada de los problemas del poder e interesada únicamente en sus recuerdos conyugales o en las preocupaciones de la maternidad. La estancia en Vincennes beneficiaba a su salud, tenía buen semblante y disfrutaba, en la gordura del 7º mes, del respiro que a veces se da al final de los embarazos difíciles. Juan no es nombre para un rey de Francia, dijo el regente. Nunca hemos tenido un Juan. Ya os he dicho, hermano mío, que hice esta promesa. Entonces, la respetaremos. Si tenéis un varón, se llamará Juan I. En el palacio de la Cité, Felipe encontró a su mujer completamente feliz, meciendo al pequeño Luis Felipe, que gritaba con toda la fuerza de sus 8 semanas. Pero la condesa Maud, apenas tuvo conocimiento del regreso de su yerno, llegó al palacio de Artois con las mangas arremangadas, encendidas las mejillas y hecha una verdadera furia. Ah. En cuanto vos os vais, hijo mío, todos me traicionan. ¿Sabéis qué está haciendo en el Artois vuestro bribón Gocheg? Gocheg es condestable, madre mía, y hace poco no lo considerabais bribón. ¿Qué os ha hecho, pues? Me ha culpado de todo, gritó Maud. Me ha condenado en todo. Vuestros enviados se entienden, como compadres de feria, con mis vasallos, han declarado que yo no volvería a poner los pies en el Artois, fijaos bien. A mí, Maud, prohibirme entrar en mi condado, si no firmo antes aquella maldita paz que en diciembre pasado negué a Luis. Quieren además que restituya no sé qué impuesto que, según ellos, he percibido indebidamente. Todo eso me parece justo. Mis enviados han seguido fielmente mis órdenes, respondió con calma Felipe. La sorpresa dejó a Maud paralizada un instante, con la boca abierta y los ojos despavoridos. Luego se recuperó, y gritó más fuerte, justo saquear mis castillos, ahorcar a mi gente y arrasar mis cosechas. Entonces, vuestras órdenes son apoyar a mis enemigos. Vuestras órdenes. Bonita manera de pagarme todo lo que he hecho por vos. En su frente se hinchaba una gruesa vena violeta. No veo, madre mía, aparte de haberme dado a vuestra hija, que hayáis hecho tanto por mí como para que deba perjudicar a mis súbditos y comprometer en provecho vuestro la paz del reino. Maud vaciló un momento entre la prudencia y el furor. Pero la palabra mis súbditos empleada por su yerno, que era palabra de rey, la picó como un aguijón, y el secreto, que guardaba tan sabiamente desde hacía 10 semanas, fue roto por un acceso de cólera. ¿Y haber matado a tu hermano?, dijo, avanzando hacia él, ¿no significa nada? Felipe no se sobresaltó, ni dejó escapar ninguna exclamación, su reacción fue ir a cerrar las puertas. Corrió los cerrojos, sacó las llaves y se las puso en la cintura. No le gustaba pelear más que sobre terreno firme. Maud se sobrecogió de espanto, y más aún cuando vio el rostro de Felipe al acercarse a ella. Entonces fuisteis vos, dijo a media voz, y es verdad lo que se murmura en el reino. Maud, según su costumbre, le hizo frente atacando, ¿y quién queríais que fuera, yerno mío? ¿A quién, pues, creéis deber la gracia de ser regente y de poder, tal vez un día, ceñiros la corona? Vamos. No os hagáis el inocente. Vuestro hermano me confiscó el Artois, Valois lo incitaba contra mí, y vos estabais en León buscando un papa, siempre ese papa que se presenta en mis asuntos como marzo en Cuaresma. No os hagáis el bendito y digáis que me lo reprobáis. Vos no sentíais afecto por Luis, y os satisfizo que yo os proporcionara su puesto, preparándole algunas almendras garrapiñadas, y sin ningún peso para vuestra conciencia. Pero no esperaba que fuerais para mí peor que él.
Felipe se había sentado, había cruzado sus largas manos y reflexionaba. Un día u otro había de llegar esto, pensaba Maot. En cierto modo, tal vez haya sido mejor, ahora lo tengo en mis manos. ¿Lo sabe Juana?, preguntó de pronto Felipe. Ella no sabe nada, no son asuntos de mujeres. ¿Quién lo sabe, aparte de vos? Beatriz, mi primera doncella. Ya es demasiado, dijo Felipe. Ah, no le hagáis nada, exclamó Maot. Su familia es poderosa. Cierto, una familia que ha hecho que os odien en el Artúa. Y además de esa Beatriz, ¿quién os ha proporcionado el preparado, como vos decís? Una maga de Arraa a la que nunca he visto, pero a quien Beatriz conoce. Fingí querer acabar con los ciervos que infestaban mi parque. Además, tuve la precaución de matar a muchos de ellos. Habría que encontrar a esa mujer, dijo Felipe. ¿Comprendéis ahora?, prosiguió Maot, que no me podéis abandonar? Porque si ven que dejáis de apoyarme, mis enemigos se envalentonarán, redoblarán las calumnias. Maledicencias, madre mía, no calumnias, rectificó Felipe, y si me acusan de lo que sabéis, la culpa recaerá sobre vos, porque dirán que lo he hecho en provecho vuestro, lo cual es cierto, y muchos pensarán que por orden vuestra. Lo sé, madre mía, lo sé, ya he pensado en todo eso. Pensad también, Felipe, que he arriesgado la salvación de mi alma en esa empresa. No seáis ingrato. Felipe dibujó una breve sonrisa, seguida de un estallido de cólera igualmente breve. Ah, esto ya es demasiado, madre mía. Pronto me pediréis que os bese los pies por haber envenenado a mi hermano. Si hubiera sabido que la regencia era a costa de esto, ciertamente, jamás la hubiera aceptado. Repruebo el asesinato, nunca es necesario matar para alcanzar los fines, es un método de mala política, y os ordeno no volver a usarlo, mientras sea vuestro soberano. Por un momento estuvo tentado de hacer justicia. Reunir el consejo de los pares, denunciar el crimen, pedir el castigo. Maot, que lo adivinó agitado por estos pensamientos, pasó instantes penosos. Pero Felipe nunca se dejaba llevar por sus impulsos, aunque fueran honrados. Actuar como había imaginado era desacreditar a su mujer y desacreditarse él mismo. ¿Y qué acusaciones no lanzaría Maot para defenderse o para perder con ella a quien no la defendiera? Forzosamente se plantearía de nuevo el problema del reglamento de la regencia. Felipe había hecho mucho ya por el reino, y había soñado demasiado en lo que iba a hacer, para correr el riesgo de verse privado del poder. Pensándolo bien, su hermano Luis había sido un mal rey y, además, un asesino. Tal vez era voluntad de la providencia castigar al asesino con el asesinato, y poner a Francia en mejores manos. Dios os juzgará, madre mía, Dios os juzgará, dijo. Solamente quisiera evitar que las llamas del infierno comenzaran, por culpa vuestra, a lamernos a todos en esta vida. Tengo, pues, que pagar las deudas de vuestro crimen, y como no puedo meteros en prisión, me veo obligado, efectivamente, a apoyaros. Vuestra maquinación estaba bien urdida. Messire Gocheeg recibirá pasado mañana otras instrucciones. No os oculto que me duele obrar así. Maot quiso abrazarlo. Él la rechazó. Pero enteraos bien, prosiguió Felipe, de ahora en adelante mis platos serán probados 3 veces, y al primer dolor de estómago que sienta, vuestras horas de vida estarán contadas. Rogad, pues, por mi salud. Maot bajó la cabeza. Os serviré tanto, hijo mío, dijo, que acabaréis por concederme vuestro afecto. Capítulo 4. Puesto que es necesario decidirnos por la guerra. Nadie se explicó, y menos Gocheeg de Chatillon, el cambio de Felipe en los asuntos del Artúa. El regente, desaprobando de pronto a sus enviados, declaró inaceptable la conciliación que habían preparado y exigió la redacción de nuevos acuerdos más favorables a Maot. El resultado no se hizo esperar. Se rompieron las negociaciones, y quienes las llevaban en nombre del Artúa, que representaban el elemento moderado de la nobleza, se unieron enseguida al clan de los exaltados. Su indignación era grande, el condestable los había engañado vilmente, su único recurso era la fuerza. Triunfaba el conde Roberto. No os había dicho que no se podía tratar con esos felones, repetía a todos. Seguido de su ejército de insurgentes, marchó de nuevo sobre Arraa. Gocheeg, que se encontraba en la ciudad con solo una pequeña escolta, apenas tuvo tiempo de huir por la puerta Peroné, mientras Roberto entraba por la puerta Saint-Omer a banderas desplegadas y al son de trompetas. Por un cuarto de hora no cayó en sus manos el condestable de Francia. Esta aventura ocurría el 22 de septiembre. El mismo día, Roberto dirigía a su tía la carta siguiente: a la muy alta y noble señora Maot de Artois, condesa de Borgoña, de Roberto de Artois, caballero.
como os habéis arrogado injustamente mi derecho al condado de Lartua, lo cual mucho me perjudica y todos los días me pesa, y no estando dispuesto a tolerarlo más, por esta os hago saber que voy a poner las cosas en orden y a recuperar mi bien lo antes que pueda. Roberto no tenía mucha facilidad para redactar, los matices no eran su fuerte, pero él estaba muy satisfecho con su epístola, ya que expresaba perfectamente lo que quería decir. El condestable, cuando llegó a París, no mostraba un talante muy risueño y no se mordió la lengua ante el conde de Poitiers. La persona del regente no le intimidaba, había visto nacer a aquel joven y mojar los pañales. Le habló con toda claridad, y le dijo que era una forma desconsiderada de tratar a un servidor y fiel pariente que llevaba 20 años mandando los ejércitos del reino, enviarlo a pactar sobre seguridades que luego no se cumplían. Hasta ahora, monseñor, me consideraban hombre leal, cuya palabra no podía ponerse en duda. Vos me habéis hecho desempeñar el papel de embustero y de ladrón. Cuando apoyé vuestro derecho a la regencia, pensaba encontrar en vos algo de mi rey, vuestro padre, a quien dabais muestra de pareceros. Veo que me equivoqué cruelmente. ¿Tanto habéis caído bajo tutela de mujer que cambiáis de opinión como de cota? Felipe se esforzó en calmar al condestable, acusándose de haber juzgado mal, desde un principio, el asunto, y de haber dado instrucciones erróneas. De nada servía transigir con la nobleza del Artois mientras Roberto no fuera abatido. Roberto constituía una amenaza para el reino, y un peligro para el honor de la familia real. ¿No era él el instigador de aquella campaña de calumnias que señalaba a Maud como la envenenadora de Luis X? Goethe se encogió de hombros. ¿Y quién cree esas tonterías?, exclamó. Vos no, Goethe, vos no, dijo Felipe, pero otros prestan oídos, contentos de poder perjudicarnos, y mañana dirán que yo, que vos mismo, hemos participado en esa muerte que quieren convertir en sospechosa. Pero Roberto acaba de dar el paso en falso que yo esperaba. Ved lo que escribe Amaut. Tendió al condestable una copia de la carta del 22 de septiembre, y prosiguió, Roberto rechaza por ella la resolución que mi padre hizo dictar en 1309 por el Parlamento. Hasta hoy no hacía más que apoyar a los enemigos de la condesa, pero ahora entra en rebeldía contra la ley del reino. ¿Vais a marchar de nuevo a Artois? Ah, no, monseñor, exclamó Goethe. Ya me he deshonrado demasiado. He tenido que huir de Arras como viejo jabalí ante la jauría, sin tiempo siquiera de orinar. Hacedme la gracia de elegir a otro que se ocupe de ese asunto. Felipe se llevó la mano al mentón. Si supieras, Gaucher pensaba, si supieras lo que siento engañarte. Pero si te confesara la verdad, me despreciarías aún más. Prosiguió, obstinado, ¿vais a marchar de nuevo a Artois, Goethe, por afecto a mí y porque yo os lo ruego? Llevaréis con vos a vuestro pariente Messire Emile, y esta vez os acompañará una fuerte tropa de caballeros y gentes de los pueblos, que engrosaréis en Picardía, y requeriréis a Roberto para que comparezca ante el Parlamento a rendir cuentas de su conducta. Al mismo tiempo, entregaréis apoyo de dinero y hombres armados a los burgueses de las ciudades que han permanecido fieles a nosotros y si Roberto no se somete, decidiré entonces el modo de obligarlo de otra forma. Un príncipe es como cualquier otro hombre, Gaucher, prosiguió Felipe, poniéndole las manos sobre los hombros, puede equivocarse al principio, pero mayor error sería obstinarse. El oficio de la corona se aprende, como todo oficio, y yo tengo que aprender todavía. Perdonadme el mal papel que os he obligado a hacer. Nada emociona tanto a un hombre de edad como la confesión de inexperiencia hecha por un joven, sobre todo si este es su superior jerárquico. Bajo sus párpados de tortuga, la mirada de Goethe se veló un poco. Ah. Me olvidaba, continuó Felipe. He decidido que seáis tutor del futuro hijo de la señora Clemencia, de nuestro rey, si Dios quiere que sea varón, y su segundo padrino, después de mí. Monseñor Felipe, dijo el condestable muy emocionado y se lanzó en brazos del regente, como si él hubiera sido el equivocado. En cuanto a la madrina, hemos decidido con la señora Clemencia, dijo Felipe, que sea la condesa Maud, a fin de cortar las murmuraciones. 8 días después, el condestable reemprendía la ruta del Artois. Roberto, como era de prever, rehusó someterse a la intimación y continuó haciendo estragos a la cabeza de su horda de corazas. Pero el mes de octubre no le fue propicio. Era violento guerrero, pero mal estratega, lanzaba sus expediciones sin orden ni concierto, un día al norte, el siguiente al mediodía, según la inspiración del momento. Soldado entre soldados, condottiero entre condottieros, estaba mejor dotado para ponerse al servicio de alguien que para dirigirse él mismo. En aquel condado, que consideraba suyo, se comportaba como en territorio enemigo, y llevaba por fin la vida salvaje,
peligrosa y frenética que tanto le complacía. Disfrutaba con el temor que inspiraba su proximidad, pero no se daba cuenta del odio que dejaba a su paso. Jalonaban su ruta demasiados cuerpos colgados de los árboles, demasiados decapitados, demasiada gente enterrada viva en medio de crueles risotadas, demasiadas jóvenes violadas que conservaban en la piel la marca de las cotas de malla, demasiados incendios. Las madres amenazaban a sus hijos, para que se portaran bien, con llamar al conde Roberto, pero si se anunciaba su presencia en los alrededores, cargaban con su chiquillería y enseguida corrían al bosque más cercano. Las ciudades construían barricadas, los artesanos, aleccionados por el ejemplo de los pueblos flamencos, afilaban sus cuchillos, y los regidores estaban en contacto con los emisarios de Gocheo. A Roberto le gustaban las batallas en campo abierto, detestaba la guerra de asedio. ¿Que los burgueses de Saint-Omer y de Calais le daban con la puerta en las narices? Se encogía de hombros, y decía, volveré otro día y os haré reventar a todos, y se iba a retozar a otra parte. Pero el dinero comenzaba a escasear. Valois no contestaba a las peticiones, y sus escasos mensajes solo contenían buenos sentimientos y exhortaciones a la prudencia. Tolomei, el querido banquero Tolomei, también se hacía el sordo. Estaba de viaje, sus empleados no tenían autorización. El mismo Papa intervino en el asunto, escribió personalmente a Roberto y a varios varones del Artois recordándoles sus deberes. Luego, una mañana de finales de octubre, el regente declaró en consejo, con aquella gran tranquilidad que acompañaba a sus decisiones, nuestro primo Roberto se ha burlado demasiado tiempo de nuestro poder. Puesto que es necesario decidirnos por la guerra, tomaremos contra él la oriflama en Saint-Denis, el último día de este mes, y como está ausente Messire Gocheg, el host, que conduciré yo mismo, será puesto bajo el mando de nuestro tío. Todas las miradas se dirigieron hacia Carlos de Valois, pero Felipe continuó, de nuestro tío, Monseñor de Évreux. De buen grado habríamos confiado esta tarea a Monseñor de Valois, quien ha dado pruebas de ser un gran capitán, si no tuviera que ir a sus tierras del Maine para percibir allí las anatas de la iglesia. Os lo agradezco, sobrino mío, respondió Valois, porque bien sabéis que quiero a Roberto y que, aún desaprobando su rebelión, que considero una gran tontería de hombre obstinado, me hubiera disgustado llevar las armas contra él. El ejército que reunió el regente para marchar contra el Artois no se parecía en nada al desmesurado que, 16 meses antes, había enfangado su hermano en Flandes. Este de ahora se componía de tropas permanentes y de levas hechas en los dominios reales. Las soldadas eran elevadas, 30 sueldos diarios al jefe de mesnada, 15 sueldos al caballero, y 3 al hombre de a pie. No solamente llamaron a los nobles sino también a los plebeyos. Los dos mariscales, Juan de Corbeil y Juan de Beaumont, señor de Clichy, reunieron las mesnadas. Los ballesteros de Pedro de Galard estaban ya movilizados. Hacía 2 semanas que Geoffrey y Cocatrix había recibido secretamente instrucciones para proveer transportes y alimentos. El 30 de octubre, Felipe de Poitiers tomó la oriflama en Saint-Denis. El 4 de noviembre estaba en Amiens, desde donde envió a su segundo chambelán, Roberto de Gamaches, escoltado por algunos escuderos, para hacer llegar al conde de Artois la última intimación. Capítulo 5. El ejército del regente hace un prisionero. Se pudrían los parduzcos rastrojos sobre los campos arcillosos y desnudos, gran nubes oscuras cruzaban el cielo de otoño y parecía que el mundo terminaba allá, al final de la llanura. El viento seco, soplando en breves ráfagas, tenía un resabio a humo. Antes del pueblo de Bouquemaison, en el mismo lugar por donde 3 meses antes había entrado el conde Roberto en el Artois, se desplegó el ejército del regente en orden de batalla, y los pendones temblaban en la punta de las lanzas sobre una extensión de casi media legua. Felipe de Poitiers, rodeado de sus principales oficiales, se encontraba en el centro a algunos pasos del camino. Había cruzado las manos enguantadas de hierro sobre el pomo de su silla. Estaba con la cabeza descubierta, y detrás de él, un escudero portaba su yelmo. ¿Es aquí donde te ha dicho que vendría a entregarse?, preguntó el regente a Roberto de Gamaches, que había regresado por la mañana de su misión. Aquí mismo, monseñor, respondió el segundo chambelán. Él ha elegido el lugar. En el campo que está junto al mojón de la cruz, me ha dicho y me ha asegurado que estaría a la hora tercia. ¿Y estás seguro de que no hay otros mojones con cruz en los alrededores? Porque es capaz de hacernos una mala pasada, de presentarse en otra parte y hacer atestiguar que yo no estaba. ¿Crees verdaderamente que vendrá? Lo creo, monseñor, porque me ha parecido muy derrotado.
le he enumerado vuestro ejército, y le he hecho ver también que Monseñor el Condestable ocupaba los límites de Flandes y las ciudades del norte, y que sería atrapado como entre tenazas, sin poder huir siquiera por las junturas. Por último, le he entregado la carta de Monseñor de Valois en que le aconseja rendirse sin lucha, porque forzosamente sería derrotado, y le dice que vos estáis tan irritado con él, que corre el peligro, si lo hacéis prisionero, de que le cortéis la cabeza. El regente inclinó ligeramente su largo busto sobre el cuello del caballo. Decididamente, no le gustaba llevar los vestidos de guerra, cuyas 20 libras de hierro le pesaban sobre los hombros y le impedían estirarse. Entonces se ha retirado con sus varones, prosiguió Gamaches, y no sé con certeza lo que han hablado. Pero he comprendido que algunos se rebelaban mientras otros le suplicaban que no los abandonase. Por último, se ha reunido conmigo y me ha contestado lo que os he dicho, asegurándome que tenía demasiado respeto al regente para desobedecerlo en nada. Felipe de Poitiers seguía incrédulo. Aquella sumisión tan fácil le inquietaba y le hacía temer una trampa. Entornando los ojos contemplaba el triste paisaje. El lugar es bastante propicio para rodearnos y atacarnos por la espalda mientras permanecemos aquí esperando. Corbeil. Beaumont dijo dirigiéndose a sus dos mariscales. Enviad unos cuantos mesnaderos de descubierta por las dos alas. Que vigilen los valles y se aseguren de que no hay tropa emboscada, ni en camino sobre nuestra ruta de retaguardia, y si, sonada la tercia en el campanario que está detrás de nosotros, no se ha presentado Roberto, agregó dirigiéndose a Luis de Évreux, nos pondremos en marcha. Pero pronto se oyeron gritos en las filas de las mesnadas. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! De nuevo el regente entornó los párpados, pero no vio nada. Enfrente, monseñor, le dijeron. Exactamente a la derecha del cuello de vuestra montura, sobre la cresta. Roberto de Artois llegaba sin compañía, sin escudero, sin un criado siquiera. Avanzaba al paso, erguido sobre su inmenso caballo, y en su soledad parecía más grande aún de lo que era. Su alta silueta se destacaba rojiza sobre el atormentado cielo, y parecía que la punta de su lanza desgarraba las nubes. Presentarse de esa guisa es una manera de burlarse de vos, monseñor. Bien, que se burle, respondió Felipe de Poitiers. Los caballeros enviados en reconocimiento volvieron al galope, y aseguraron que los alrededores estaban muy tranquilos. Lo creía más obstinado en su desesperanza, dijo el regente. Cualquier otro, para hacer ostentación, se hubiera adelantado solo hacia aquel hombre, igualmente solo. Pero Felipe de Poitiers tenía otro concepto de su dignidad y no era gesto de caballería lo que quería realizar, sino de rey. Esperó, pues, sin dar un paso, a que Roberto, lleno de polvo y de cólera, se parara ante él. El ejército entero contenía la respiración, y solo se oía el ruido de los frenos en la boca de los caballos. El gigante tiró la lanza al suelo, el regente la contempló extendida sobre el rastrojo, y permaneció en silencio. Roberto sacó de la silla el yelmo y la gran espada de 2 manos, y los echó junto a la lanza. El regente siguió callado, no había puesto la vista en Roberto, mantenía la mirada sobre las armas, como si aún esperara otra cosa. Roberto de Artois se decidió a desmontar, dio 2 pasos hacia adelante y, temblando de rabia, puso por fin una rodilla en tierra y dirigió la mirada hacia el regente. Mi buen primo, exclamó, abriendo los brazos. Pero Felipe lo interrumpió. ¿No tenéis hambre, primo mío?, le preguntó, y como el otro, que esperaba una gran escena con intercambio de nobles palabras, hacerlo incorporar y abrazo caballeresco, quedara estupefacto, Felipe añadió, entonces, montad de nuevo, y vayamos lo antes posible a Amiens, donde os dictaré mis condiciones para la paz. Cabalgaréis a mi lado, y comeremos en ruta. Herón. Gamaches. Recoged las armas de mi primo. Roberto de Artois tardaba en montar y miraba a su alrededor. ¿Qué buscáis?, dijo el regente. No busco nada, Felipe. Contemplo este campo para no olvidarlo, respondió el de Artois, y se llevó la mano al pecho, en el sitio donde, a través de la broña, podía palpar el saquito de terciopelo en el que había encerrado, como si fueran reliquias, las espigas, ahora podridas, que había recogido en aquel mismo lugar un día de verano. En sus labios se dibujó una sonrisa de altivez. Cuando empezó a trotar junto al regente, recobró su habitual seguridad. Habéis reunido un hermoso ejército, primo mío, para hacer solo un prisionero, dijo con tono burlón. La capitulación de 20 mesnadas, primo mío, respondió Felipe en el mismo tono, me produciría hoy menos placer que vuestra compañía. Pero decidme qué os ha hecho entregaros tan rápidamente. Porque si bien os aventajo en número, sé que no es valor lo que os falta. He pensado que si nos enfrentábamos, íbamos a hacer sufrir a demasiados infelices.
Qué sensible os habéis vuelto de repente, dijo Felipe de Poitiers en un tono irónico. No han llegado hasta mí noticias de que hayáis dado estos últimos tiempos tales pruebas de caridad. Nuestro Padre Santo el nuevo Papa se ha tomado el trabajo de escribirme para iluminarme. Y piadoso además, exclamó el regente. Como su carta estaba redactada en términos similares a vuestros requerimientos, he comprendido que no podía luchar a la vez contra el cielo y la tierra, y he resuelto mostrarme tan leal súbdito como buen cristiano. Caridad, piedad, lealtad. Habéis cambiado mucho, primo mío. Al mismo tiempo, Felipe, mirando de reojo la gran barbilla del gigante, se decía, ríete, ríete. Dentro de poco no gallarás tanto, cuando sepas la paz que voy a imponerte. Sin embargo, ante el consejo reunido en Amiens en cuanto llegaron, Roberto mantuvo la misma actitud. Aceptó todo lo que le pedían, sin rebelarse, sin discutir, parecía incluso que no escuchaba el pacto que le leían. Se comprometía a devolver todo castillo, fortaleza, señorío, y todo cuanto había arrebatado o ocupado. Garantizaba la restitución de todas las plazas tomadas por sus partidarios. Concertaba con Maot una tregua hasta las próximas Pascuas, para entonces, la condesa habría hecho saber su voluntad, y el Consejo de los Pares se pronunciaría sobre los derechos de las dos partes. El regente, mientras tanto, gobernaría directamente el Artois, y situaría allí los guardianes, oficiales y alcaides que quisiera. Por último, hasta decisión de los pares, los impuestos del condado serían percibidos por el conde de Évreux, y por el conde de Valois. Al oír esta última cláusula, comprendió Roberto a qué precio se había comprado la defección de su principal aliado. Pero ni aun con esto se inmutó, y lo firmó todo. Esta excesiva sumisión comenzaba a inquietar al regente. ¿Qué golpe escondido tendrá preparado?, se decía Felipe. Como tenía prisa por volver a París para el parto de la reina, encargó a sus dos mariscales, con una parte de las tropas a sueldo, ir a relevar en el Artois al condestable y vigilar sobre el terreno el cumplimiento de lo tratado. Roberto asistió, sonriente, a la partida de los mariscales. Su cálculo era sencillo. Rindiéndose solo, evitaba la destrucción de sus tropas. Cien, Soistre, Piquigny y los demás continuarían su pequeña guerra de acoso y desgaste. El regente no podría poner en pie todas las quincenas semejante expedición, ya que el tesoro no lo resistiría. Roberto tenía, pues, antes sí varios meses de tranquilidad. Por el momento prefería volver a París, y encontraba muy oportuna la ocasión. Porque bien podía ocurrir que dentro de poco no hubiera ni regente ni Maot. En efecto, y este era el verdadero motivo de su sonrisa, Roberto había logrado hallar a la señora de Ferrienes, la que había proporcionado el veneno a la condesa de Artois. La encontró haciendo seguir a dos espías del regente, que también la buscaban. Isabel de Ferrienes y su hijo fueron apresados cuando vendían el material necesario para un hechizo. Los hombres de Roberto suprimieron a los espías del regente, y ahora la maga, después de haber hecho una bonita y completa confesión, estaba a buen recaudo, en un castillo del Artois. «Vas a poner buena cara, primo mío», se decía mirando a Felipe, «cuando ordene a Juan de Varenne traer a esa mujer y la presente ante el Consejo de los Pares para que confiese cómo tu suegra asesinó, por cuenta tuya, a tu hermano, y ni tu querido papa podrá hacer nada». El regente mantuvo a su lado a Roberto durante todo el viaje, en las paradas comían en la misma mesa, por las noches, en los monasterios o castillos reales, dormían puerta con puerta, y los numerosos servidores del regente vigilaban estrechamente a Roberto. Pero de beber, comer y dormir junto a un enemigo, nadie puede evitar ciertos sentimientos de hermandad respecto a él. Los dos primos no habían tenido nunca semejante intimidad. El regente no parecía sentir por Roberto particular rencor por las fatigas y gastos que le había ocasionado. Incluso parecía divertirse con las groseras chanzas del gigante y con su air de falsa franqueza. Un poco más, y terminará por quererme, el muy bribón, se decía Roberto. Cómo se traga el anzuelo. La mañana del 11 de noviembre, cuando llegaron a las puertas de París, Felipe detuvo de repente su caballo. «Mi buen primo, el otro día en Amiens salisteis fiador de la entrega a mis mariscales de todos los castillos. Ahora bien, me entero con pesar de que algunos de vuestros amigos no cumplen el tratado y se niegan a rendir las plazas». Sonriendo, levantó Roberto las manos con gesto de impotencia. «¿Vos salisteis fiador?», repitió Felipe. «Sí, primo mío, firmé lo que vos deseasteis. Pero, como me habéis quitado todo poder, son vuestros mariscales los que han de obligarles a obedecer». El regente acarició pensativamente el cuello de su noble caballo. «¿Es verdad, Roberto?», dijo, «que me habéis inventado el sobrenombre de puertas cerradas?» «Es verdad, primo mío, es verdad», dijo el otro, riendo.
Porque usáis mucho de las puertas para gobernar. Pues bien, primo mío, dijo el regente, vais a alojaros en la prisión del Châtelet, y permaneceréis allí, a puertas cerradas, hasta que sea entregado el último castillo del Artois. Roberto, por primera vez desde su rendición, empalideció ligeramente. Todo su plan se venía abajo, y la señora de Ferrienes no le podría servir con tanta presteza. Tercera parte. Del luto a la consagración. Capítulo 1. Una nodriza para el rey. Juan I, rey de Francia, hijo póstumo de Luis X el Turbulento, nació la noche del 13 al 14 de noviembre de 1316, en la mansión de Vincennes. La noticia se extendió rápidamente, y los señores se pusieron sus vestidos de seda. En las tabernas, los truhanes y borrachines, para quienes cualquier acontecimiento daba ocasión para beber, comenzaron desde el mediodía a levantar el codo y a gritar, y los comerciantes en objetos finos, orfebres, mercaderes de sederías, fabricantes de ricos paños y pasamanería, vendedores de especias, de peces raros y productos de ultramar, se frotaban las manos pensando en la venta para los señores. Las calles estaban de fiesta y la gente se saludaba como reunida, exclamando, «Vaya, compadre, tenemos rey». La alegría penetró hasta en los conventos, donde abades y priores anunciaban y comentaban el acontecimiento. En la hospedería del convento de las Clarisas, María de Cressé, 4 días antes, había traído al mundo un robusto niño que pesaba sus 8 libras, prometía ser rubio como su madre y, con los ojos cerrados, mamaba con la voracidad de un cachorro. A cada momento, las novicias, encapuchadas de blanco, entraban en la celda de María para ver cómo cambiaba los pañales o para contemplar su rostro radiante mientras daba de mamar, para mirar aquel pecho rosado, abundante, dilatado, admirar, ellas que estaban destinadas a una virginidad definitiva, el milagro de la maternidad de forma distinta a las imágenes de los vitrales. Porque, aunque alguna vez una monja caía en falta, ello no era con la frecuencia que aseguraban los versificadores laicos en sus canciones, y un recién nacido, en verdad, no era frecuente en un convento de clarisas. El rey se llama Juan, como mi hijo, decía María. Siempre fue costumbre en mi familia llamar así al primogénito. Veía en esta coincidencia un feliz presagio. Una nueva generación de niños iba a llamarse como el rey, cosa tanto más sorprendente cuanto el nombre era nuevo en la monarquía. A todos los pequeños Felipes, a todos los pequeños Luises, sucederían una infinidad de pequeños Juanes en todo el reino. El mío es el primero, pensaba María. El temprano crepúsculo de otoño comenzaba a caer cuando entró en la celda una joven monja. Señora María, dijo, la madre abadesa os llama al locutorio. Alguien os espera. ¿Quién? No lo sé, no he visto a nadie. Pero creo que vais a partir. A María se le colorearon las mejillas. Es Guccio, es Guccio. Es el padre, explicó a las novicias, seguro que es mi esposo que viene a buscarnos. Se cerró el corpiño, se alisó el cabello mirándose en el cristal de la ventana que le servía de oscuro espejo, se echó la capa sobre los hombros, y vaciló un momento ante la cuna colocada en el suelo. ¿Bajaría al niño para dar a Guccio la maravillosa sorpresa? Mirad cómo duerme el angelito, dijeron las novicias. No lo despertéis, no hagáis que se enfríe. Corred, nosotras lo cuidaremos. No lo saquéis de la cuna, no lo toquéis, rogó María. Al bajar por la escalera sintió una especie de inquietud maternal. Con tal de que no jueguen con él y lo dejen caer. Pero sus pies volaban hacia el locutorio, y se asombraba de sentirse tan ligera. En la blanca sala, decorada solamente con un crucifijo, e iluminada por 2 cirios que duplicaban cada objeto, cada forma, en una sombra inmensa, la madre abadesa, con las manos cruzadas en las mangas, hablaba con la señora de Bouville. Al ver a la mujer del curador, María experimentó algo más que una decepción, tuvo la certeza inmediata, inexplicable, absoluta, de que aquella persona entera, de rostro surcado por arrugas verticales, le traía la desgracia. Cualquiera menos María se hubiera contentado con pensar que no le gustaba la señora de Bouville, pero en María de Cressé los sentimientos adquirían un aspecto apasionado, y concedía a sus simpatías o aversiones la fuerza de signos del destino. Estoy segura de que viene a hacerme mal, se dijo. Con mirada penetrante, sin benevolencia, la señora de Bouville la examinó de pies a cabeza. Hace solamente 4 días que habéis dado a luz, exclamó, y estáis fresca y bella como una rosa. Os felicito, se diría que estáis dispuesta a volver a comenzar. Dios, en verdad, trata con mucha bondad a las que desprecian sus mandamientos, y parece reservar las penas para las más virtuosas.
¿Por qué creeréis, madre mía?, continuó la señora de Bouville, volviéndose hacia la abadesa, creeréis que nuestra pobre reina ha sido presa de los dolores durante más de 30 horas. Todavía tengo metidos sus gritos en los oídos. El rey no se ha presentado bien, y ha habido que aplicarle los hierros. Poco faltó para que el rey y la madre se fueran al otro mundo. Todo se debe a la congoja que ha sentido la reina por la muerte de su marido, y todavía me parece un milagro que el niño haya nacido vivo. Pero cuando se está de desgracia, no hay nada que no se tuerza. He aquí que Eudelina, la lencera, vos ya sabéis. La abadesa afirmó discretamente con la cabeza. Ella guardaba en el convento, entre las pequeñas novicias, una niña de 11 años que era hija natural del turbulento y de Eudelina, le prestaba gran ayuda a la reina, y la señora Clemencia la requería sin cesar a su cabecera, continuó la señora de Bouville. Pues bien, Eudelina se rompió el brazo al caer de un escabel, y tuvieron que llevarla al hospital y ahora, para completar el cuadro, la nodriza que teníamos preparada desde hacía una semana se ha quedado sin leche. Hacernos esto en semejante momento. Porque, naturalmente, la reina no puede amamantar, está con fiebre. Mi pobre Hugo da vueltas, busca por todas partes, se desgañita y no sabe qué hacer, porque no son asuntos de hombre. En cuanto a Siré de Joinville, al que no le queda ni vista ni memoria, lo único que se puede desear es que no expire en nuestros brazos. Dicho de otra manera, madre mía, que estoy sola para cuidar de todo. María de Cressé se preguntaba por qué la hacían confidente del drama real, cuando la señora de Bouville, prosiguiendo su charla, dijo acercándosele, felizmente tengo buena memoria, y me he acordado de que esta joven que traje aquí debía de haber alumbrado ya. Supongo que vos criáis bien, y vuestro hijo debe de aprovechar, ya se ve. Parecía reprochar a la joven madre su buena salud. Veámoslo de más cerca, añadió, y con mano experta, como hubiera sopesado la fruta en el mercado, palpó los senos de María. Esta retrocedió con repulsión. Podéis criar muy bien a dos, continuó la señora de Bouville. Vendréis pues, conmigo, mi buena muchacha, para dar vuestra leche al rey. No puedo, señora, exclamó María, sin saber cómo justificar su negativa. ¿Y por qué no? ¿Debido a vuestro pecado? A pesar de ello seguís perteneciendo a la nobleza, y además el pecado no os impide tener abundante leche. Será una forma de redimiros. Yo no he pecado, señora, estoy casada. Sois la única en afirmarlo, mi pobre pequeña. En primer lugar, si fuera verdad lo que decís, no estaríais aquí. Además, no se trata de eso, nos hace falta una nodriza. No puedo, porque precisamente espero a mi esposo, que ha de venir a recogerme. Me ha hecho saber que pronto estaría aquí, y el Papa le ha prometido. ¿El Papa? ¿El Papa?, exclamó la mujer del curador. Esta joven ha perdido la cabeza, palabra. Cree que está casada, cree que el Papa se preocupa de ella. Dejad de contarnos vuestras tonterías, no deshonréis el nombre del Santo Padre. Vais a venir a Vincennes inmediatamente. No, señora, no iré, replicó María con firmeza. La pequeña señora de Bouville se encolerizó y, cogiendo a María por el vestido, la sacudió. Mira, la ingrata. Se corrompe, se deja embarazar, después me cuido de ella, la salvo de la justicia, la coloco en el mejor convento, y ahora cuando la vengo a solicitar para nodriza del rey de Francia, la necia se niega. Buena pieza sois. Sabéis que se os ofrece un honor que se disputarían las más gran damas del reino. ¿Por qué no os dirigís, entonces, a esas gran damas que son más dignas que yo?, le espetó a la cara María. Porque las muy tontas no han faltado en el momento oportuno. Ah, qué cosas me hacéis decir. Ya hemos hablado bastante, ahora vais a venir conmigo. Si tío Tolomeo o el conde de Bouville le hubieran hecho a María de Cressé la misma proposición, seguramente habría aceptado. Era de corazón generoso, y no se hubiera negado a criar a ningún niño que lo necesitara, y menos aún al hijo de la reina. El orgullo e incluso el interés la habría movido a la aceptación, tanto como su bondad. Siendo nodriza del rey, y Gucci o paje del Papa, se solucionaban sus dificultades, y su fortuna estaba asegurada. Pero la mujer del curador no había enfocado bien el asunto. Debido a que era tratada no como madre feliz, sino como delincuente, no como mujer digna sino como sierva, y debido a que seguía viendo en la señora de Bouville una mensajera de la mala suerte, María no quería reflexionar y se obstinaba. Sus gran ojos azul oscuro brillaban de temor y de indignación. Guardaré mi leche para mi hijo, exclamó. Eso ya lo veremos, pécora. Ya que no queréis obedecerme de buen grado, voy a llamar a mis escuderos, que os llevarán por la fuerza. Intervino la madre abadesa. El convento era un asilo y ella no podía tolerar la violencia. No os digo que apruebe la conducta de mi parienta, dijo,
pero ha sido puesta bajo mi custodia. Por mí, madre, exclamó la señora de Bouville. Eso no es razón para violentarla en esta casa. María solo saldrá si quiere o por mandato de la iglesia. O del rey. Este es convento real, madre, no lo olvidéis. Actúo en nombre de mi esposo, si queréis una orden del condestable, que es tutor del rey y que acaba de regresar a París, o bien una carta del mismo regente, Messire Hugo irá a buscarla. Ello nos hará perder 3 horas, pero me obedeceréis. La abadesa llevó aparte a la señora de Bouville para hacerle saber, en voz baja, que lo que María había dicho respecto al papa no era completamente falso y que me importa, dijo la señora de Bouville. He de hacer que viva el rey, y mi único recurso es ella. Salió, llamó a sus hombres de escolta y le ordenó prender a la rebelde. Sois testigo, señora, dijo la abadesa, de que no he dado mi conformidad a este rapto. María, forcejeando a lo largo del patio, entre 2 escuderos que la arrastraban, gritaba, mi hijo. Quiero a mi hijo. Tiene razón, dijo la señora de Bouville. Hay que dejarle llevar a su hijo. Al rebelarse de esta forma, nos lo ha hecho olvidar. Minutos más tarde, María, después de recoger apresuradamente unas ropas y apoyando contra el pecho a su hijo, atravesó sollozando la puerta del convento. Vamos, exclamó la señora de Bouville. La vienen a buscar en litera como si fuera una princesa, y se pone a gritar y a resistirse. En medio de la noche, sacudida por el trote de las mulas durante más de 1 hora, en una caja de madera y tapicería con las cortinas echadas, por entre las que se filtraba el frío de noviembre, María agradecía a sus hermanos haberla obligado a coger su gran capa cuando salieron de Cressé. Qué calor había pasado entonces con aquella gruesa vestimenta, al llegar a París. De todas partes he de salir con dolor y lágrimas, se decía. He merecido tal encarnizamiento. El mamoncete dormía envuelto en los gruesos pliegues de la capa. Sintiendo aquella pequeña vida, inconsciente y tranquila, anidada junto a su pecho, María se serenaba lentamente. Iba a ver a la reina Clemencia, le hablaría de Guccio, le mostraría el relicario. La reina era joven, bella y caritativa con los desgraciados. La reina, voy a criar al hijo de la reina, pensaba María mientras afrontaba aquella extraña e inesperada aventura que la agresiva autoridad de la señora de Bouville le había mostrado solo bajo un aspecto odioso. El rechinar de un puente levadizo, el sordo paso de los caballos sobre el maderamen, luego el ruido seco de sus cascos sobre el empedrado de un patio. María fue invitada a bajar, pasó entre soldados armados, siguió por un corredor de piedra mal iluminado, y por último vio aparecer a un hombre grueso en cota de malla, a quien reconoció como el conde de Bouville. Cerca de María se cuchicheaba, oyó pronunciar varias veces la palabra fiebre. Le indicaron por señas que caminara de puntillas, separaron un cortinaje. A pesar de la enfermedad, se habían respetado las costumbres en la habitación de parto. Pero, como había pasado la época de las flores, no habían podido extender por el suelo más que un tardío follaje amarillento, que empezaba a pudrirse ya bajo las pisadas. Alrededor del lecho se habían colocado asientos para los visitantes que no vendrían. Una comadrona se frotaba las manos con hierbas aromáticas. En la chimenea hervían sobre trébedes grisáceas cocciones. De la cuna, situada en un ángulo, no llegaba ningún ruido. La reina Clemencia estaba tendida de espaldas con las piernas separadas por el dolor, y movía las sábanas continuamente. Tenía los pómulos enrojecidos y los ojos brillantes. María se fijó principalmente en la larga cabellera de oro esparcida sobre los cojines, y en aquella ardiente mirada que parecía no ver lo que contemplaba. Tengo sed, tengo mucha sed, gemía la reina. La comadrona susurró al oído de la señora de Bouville, ha estado temblando durante 1 hora, le castañeteaban los dientes y sus labios tenían un color violáceo como la cara de los muertos. Creímos que se moría. Le friccionamos todo el cuerpo y ha empezado a sudar, tal como veis. Ha sudado tanto que deberíamos cambiarle la ropa, pero no encontramos las llaves del cuarto ropero, que tenía Eudalina. Voy a daroslas, respondió la señora de Bouville. Llevó a María a una habitación contigua, calentada también por el fuego. Os instalaréis aquí, dijo. Trajeron la cuna real. Apenas se veía al rey entre tanta ropa blanca que lo envolvía. El niño tenía una nariz minúscula, párpados grandes y cerrados, y dormía, enclenque, con una extraña inmovilidad. Había que acercarse mucho para comprobar que respiraba. De vez en cuando una ínfima mueca, una dolorosa contracción, daba cierto realce a sus rasgos. Ante aquel pequeño ser, cuyo padre había muerto y cuya madre iba tal vez a morir, y que presentaba tan pocas señales de vida, María de Cressé sintió una intensa piedad. Lo salvaré, lo haré grande y fuerte, pensó y, como solo había una cuna, acostó a su hijo junto al rey.
Fin del capítulo 1, de la tercera parte. Producción, traducciones alejandroconcha.com